Estamos de regreso con Noticias Globovisión Internacionales. Comentábamos en la parte anterior la noticia que definitivamente hoy se publica en todos los portales del mundo y es la muerte del reconocido opositor Alexei Navalny. Por eso hemos invitado a la doctora Aribel Contreras. Ella es especialista en asuntos globales desde la Ciudad de México. Le agradecemos mucho, doctora, recibir este contacto con nosotros desde Venezuela. Buenos días. Muy buenos días, Bernardo, un gusto saludarte y bueno, pues sin duda esta noticia se ha vuelto viral en cuestión de segundos. Es así, doctora. Vamos a comenzar hablando un poco quizás de lo que es esta noticia, del anuncio que se hace por parte de las autoridades en Rusia del fallecimiento de Navalny. ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, sin duda que compartir a tu auditorio quién era Alexei Navalny, que se convirtió durante muchos años en el principal opositor del actual presidente ruso. Él no nada más era un gran disidente, sino que había dejado al descubierto también a los oligarcas rusos la forma y la manera en que habían ensanchado sus cuentas bancarias a través de sobornos y casos de corrupción. También sabemos que hace pues prácticamente ya más de 3 años había sido envenenado, tratado en Alemania, y cuando regresa a su país es cuando lo detienen y el año pasado fue condenado a 19 años de permanecer en prisión, una prisión que después fue movido a una celda en una prisión muy lejos de Moscú, prácticamente dentro del círculo ártico, y pues esta noticia hoy enciende las alarmas desde Bruselas hasta Washington. Habrá que esperar las reacciones desde la Casa Blanca, porque recordaremos que en este encuentro que tuvieron Biden con Putin hace tiempo atrás, una de las conversaciones que tuvieron fue justo el que se le soltara, el que ya no estuviera juzgado por cuestiones que desde la justicia y el punto de vista ruso, pues él había sido parte de conspiración, etcétera, pero que en realidad sus derechos humanos habían sido violentados. Entonces, hoy yo creo que habrá algún tipo de oficio de prensa, algún tipo de declaración por parte de la Casa Blanca, porque era un tema sensible dentro de estos encuentros que se habían tenido entre autoridades de Washington y de Moscú, ¿verdad? Sí, además, doctora, que ya Estados Unidos había advertido estar muy pendiente y que tomaría acciones en caso de que algo sucediera contra Navalny. Pero además esto pasa en un contexto electoral, se esperan las elecciones presidenciales en Rusia. Desde su punto de vista, ¿puede esto influir de alguna manera en ese venidero proceso electoral? Pues yo creo que has puesto el dedo en la llaga, Bernardo. Es muy importante tener en cuenta que estamos a un mes prácticamente que se celebren las elecciones presidenciales en Rusia, donde no hay un opositor fuerte que le pueda dar batalla a Putin, y si lo hubiera, pues ya lo hubiera quitado del camino. Putin intenta ir por un nuevo mandato para poder quedarse en el poder hasta el año 2030, y no hay casualidad. Sabemos que el año pasado quitó de su camino político a Prigozhin, quien era el líder del grupo Wagner, que se había rebelado contra el ejército ruso por la operación en Ucrania. Ahora que llega esta situación de Navalny en medio de muchas interrogantes, y donde hoy tenemos más dudas que respuestas, pues nada es casual y estaremos viendo una explicación desde Moscú que a nadie sin duda va a convencer. Doctora, además de esto, y ya que estamos abordando el asunto electoral, estamos hablando de Rusia propiamente, pues también quisiera preguntarle acerca de esta información. Hace poco veíamos en medios internacionales una publicación del 29 de enero que tengo por acá, que además de que mencionaba a Putin como candidato a las elecciones aceptado, hay otros 3 representantes de partidos o representantes de 3 parlamentarios que decían por acá que podrían estar dentro de este proceso. Para explicarle un poco a las personas que quizás se están conectando con la realidad política de Rusia en este momento, ¿cuál es ese escenario electoral? Tenemos al presidente Putin que busca una reelección, pero ¿quién más busca la reelección y cómo son esos perfiles de quienes buscan de alguna manera ocupar la silla que hasta el momento y durante años ha ocupado Putin?
Pues mira, el principal opositor era Alexei Navalny, en cuestión no de que él aspirara a un puesto político, pero hemos visto a lo largo de cada mandato de Putin que cualquier posible rival político lo minimiza y crea una burbuja para que no pueda contender, algo parecido que vemos en otros países cercanos a ustedes y a mí. Sin embargo, el caso específico de Rusia, te puedo decir que hoy no hay un líder opositor fuerte que tenga esta presencia, sobre todo porque este suceso de Navalny se está dando a escasos días del segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Entonces, no hay casualidades. El hecho de que se den unas elecciones en Rusia, pues sabemos que no es un proceso libre ni transparente ni apegado a la democracia y al respeto a los derechos humanos, porque es algo que no se vive. Lo que sí es importante ver es qué es lo que va a suceder ahora con este deceso. Es decir, ¿habrá un nuevo opositor que continúe el legado de Navalny? ¿Veremos algún otro ruso que se atreva a confrontar a la clase política, a los oligarcas rusos? ¿Será que esto marcará un antes y un después dentro de Rusia? Esas son las preguntas y los cuestionamientos que deben de estar en la conversación pública, tanto al interior de Rusia como a nivel internacional, en un año de gran ebullición geopolítica y geoeconómica a la luz de la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, creo yo que ahora hay que apostar a las reacciones de Occidente, pero también ¿qué es lo que va a suceder? Si ya con esto se apagó el fuego que tanto preocupaba al Kremlin, o si surgirá un movimiento en las calles de protestas y de exigencia para aclarar qué es lo que llevó a Navalny a perder apenas hace horas la vida. Doctora, y finalmente quisiera también preguntarle si hay alguna especie de conexión, se puede analizar alguna especie de conexión de lo que está sucediendo esta noticia con el conflicto en Ucrania. ¿Cree usted que esto pueda generar reacciones que también influyan en ese conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, sin duda desde lo que pasó con el grupo Wagner, con Prigozhin, que se reveló y que supuestamente luego hicieron las paces y que luego perdió la vida supuestamente en un accidente aéreo, sin duda Ucrania ahorita está totalmente enfocada a su contraofensiva. Sabemos que hizo Zelensky cambio de su secretario de Defensa. Están ahorita esperando también ver cuáles van a ser las reacciones con lo de Navalny, pero también con respecto al proceso electoral en Rusia. Así que ellos están pues muy atentos a sí lo que pase con respecto a este caso, pero están más ocupados ahorita solicitando los recursos a Washington y el apoyo de Bruselas a la vez de que Hungría ha estado bloqueando este apoyo y que también Europa vive sus propios conflictos, sus propias crisis al interior de la Unión Europea, pero también lo que está sucediendo al interior de la alianza militar conocida como la OTAN, que apenas hace 2 días se reunieron los ministros de Defensa Nacional en Bruselas. Entonces vemos que hay una gran serie de factores, de elementos donde Ucrania pues tiene que estar focalizado en lo más relevante que es en su territorio, pero por supuesto atentos y alertas a lo que sucede al interior de la Federación Rusa. Doctora Aribel Contreras, muchísimas gracias por atender esta llamada. Ella es analista en asuntos globales y nos atendió desde la Ciudad de México. Junto a ella, pues escuchamos los comentarios sobre esta muerte del opositor Navalny y también pues la implicación política, económica e incluso que puede generar esto en Europa y en el mundo entero. Nosotros con esto vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.